Bienvenidos, señoras y señores, a este cuarto episodio del canal de nuestro podcast Brainstormers Hub. En el día de hoy traemos una nueva sección, la sección de historia, el primer capítulo de lo que viene siendo ser la temática historia, narrativa así más de la antigüedad y tal. Y bueno, para comenzar vamos a hacer una explicación o una valoración de lo que nos pareció la película de Gladiator. La de la Gladiator segunda, 2, que la fuimos a ver hace una semana al cine. Una semana, exactamente una semana, porque Sí. hoy lo estamos grabando a jueves. Sí. Y lo mismo la semana pasada, El jueves pasado. Sí, Vale. de verdad. Y lo mismo hace una semana, así que vamos a hacer una breve valoración de la película y más tarde lo hilaremos con Historias de Roma, de Grecia. sí, y etcétera. demás cosas. Y también un poco para complementar todo esto, vamos a hablar también de vikingos, que es un tema que a mí me gusta. Yo no sé mucho de A vikingos. mí me gusta, así que voy a Sí. hablar yo solo, pero bueno, tú vas a escuchar y si me Exacto. invento algo no lo vas a saber, así que Exacto, punto pero la a favor gente para sí. no, porque no lo van a buscar. Bueno, vale. Venga. Gladiator 2. Vale. Opiniones, te digo. Te Vale, pregunto venga. primero. No, me preguntas tú, venga. Opiniones de la película. Vale, a ver. Yo sinceramente tengo que decir que la primera me la vi hace mucho tiempo. Yo creo que tendría, no sé, tío. Tendría 8 o 9 años, no tendría más, ¿sabes? Recordemos que Gladiator 1 salió en el año Salió en 2000. el 2000, o sea, muy antigua. Han tardado 24 años en hacer una sí, segunda parte. me la vi con 8 o 9 años, no me la vi con más años y la verdad es que no recordaba mucho, la verdad. Me la podría haber visto para recordarla un poco, pero es que son 2 horas y media. No, ¿qué coño? Son 3 horas y cuarto. 3 horas y cuarto de película. Sí. Y yo, pues, a ver, me la podría haber visto porque es un peliculón, aunque no recuerdo mucho, pero no lo hice. No lo hice, coño, ¿qué mata? No lo hice. No lo hice. ¿Y ha pasado algo? No, ya está. Ya está. Pero porque es lo que digo, que son películas que, a ver, la trama, pues, no te va a perder mucho, ¿sabes lo que quiero decir? No, la trama básicamente es pelea. Pues, no, sí, no, ya no es eso. Es que la segunda rescata tantas cosas de la primera constantemente. Exactamente. O sea, está todo el rato recordando escenas, frases, momentos de la primera, que es que literalmente te hacen un resumen de la primera con Sí. lo que le ha pasado. No, es más, la segunda, si no habéis visto, pues la segunda empieza exactamente como termina la primera, en plan, hacen como un recuerdo así fugaz de lo que como termina la Sí, primera. esa está guapa. Así verdad. como animado. Sí, súper chulo. animado. Está chulo. Pero bueno, valoraciones, que me tengo que Que te vas así por la rama. Venga. Está bien para entretenerte. Está bien para entretenerte porque al fin y al cabo es una película con presupuesto, con buenos actores, con grandes escenarios, que a veces son bastante exagerados en mi opinión, pero bueno, buena película. Ahora, ¿la volvería a ver? No. O sea, está bien para pasar rato y ya está. O sea, si algún día la ponen en la tele o algo, pues a lo mejor me da la pica y la veo, pero... No, entonces no va a volver. Yo, si a mí me dices, o iré al cine, yo... A ver, puedo ir, pero no... No sé, no me llama. O sea, me ha gustado, pero no para verla otra vez, para pasar el rato, lo que digo yo, ¿sabes? Pues no sé, a mí sí me gustó bastante. A ver, bastante en plan de que peliculón, lo vería 50 veces seguidas, no, pero una película que, aunque digan que las segundas partes no son buenas, para mí sí me parece buena, Está bien hilada, con las primeras. Pero porque es lo que te digo, está todo el rato rescatando cosas de la Sí, primera. pero por ejemplo, puede estar todo el rato rescatando, pero tener la trama muy forzada como para que Ya. concuerde con el otro, Ya. pero está bien hilada, ¿sabes? Que no es que esté metido las cosas a fuerza, ¿sabes? Que está metido a presión, ¿no? Eso sí es verdad que Salen las cosas le como doy un normal. punto a favor ahí, la verdad. O sea, Está bien. los recuerdos que van de la primera Pero son no como... tienen nada que ver con la primera. No. La banda sonora no tiene nada que ver. No. La trama en sí no tiene nada que ver. O sea, La trama en sí, es que básicamente... realmente, como al ser una secuela, no puede inventarse otra historia nueva, ¿sabes? Claro. Entonces, es muy difícil hacer una secuela de un peliculón y que sea igual que la película anterior. Es muy difícil. Básicamente la película, por hacer un resumen así rápido, la película comienza con que el Imperio Romano va a conquistar, no me acuerdo qué pueblo era.
Era Numidia, creo. Sí, Numidia, verdad, cierto. Era Numidia, bueno, lo Vamos a conquista. hacer el spoiler. ¿Verdad? Hacer resumen. He hecho un resumen rápido. Vale, Como contó un tráiler. venga. Bueno, comienza con que van a conquistar Numidia. Y ahí suceden unas cuantas cosas que conllevan a que. ¿Cómo se llama esto? El jefe de las guardias de Numidia, que va a ser protagonista de la serie, acabe como preso del Imperio Romano. Vamos, exactamente una copia de lo que pasó en la primera con Sí. Máximo. Que por cierto, ¿de dónde era Máximo? Lo buscamos el otro día. De un pueblo cercano a Mérida y buscamos qué pueblo era y era Trujillo, ¿no? Era Trujillo. Trujillo. Que no me acuerdo del nombre en latín porque lo siento mucho, yo no me acuerdo de eso, pero Sí, sí. era Trujillo, tío. Era de Trujillo. ¿Te das cuenta que todos los buenos son de Extremadura? Sí, sí. Conquistadores, romanos. Es que no puede ser. Es que Extremadura, vamos. Después el cosas 3 buenas. no viene. Bueno, sí. Bueno, ¿dónde me he quedado? Ah, bueno, sí. Que acaba como Sí, un que esclavo. acaba preso y que lo llevan. Y lo llevan. Evidentemente, ven que es buen luchador Exacto. y lo llevan Y lo llevan pues, a ser un gladiador para pelear. al coliseo. Y ahí pues se descubre ciertas cosas que no voy a contar para no hacer spoiler, porque obviamente si te lo cuento no tiene sentido que veas la película. Sí. Pero ahí es donde ya empieza a hacerse la trama y donde se hila con la primera parte. Porque al principio no tiene mucho que ver con la primera película. Pero cuando ya empieza a luchar y eso es cuando ya se empiezan a Y encuadrar el cosas. final está chulo, tío. Si No, al sabes. Está chulo, la verdad. O sea, te deja un poco con cosas en el aire. Pero a mí me gustó. O sea, Pero- es que generalmente ese tipo de películas tiene un final asqueroso. Sí, no. Cosas como son. Yo la mayoría de películas que he visto así tienen un final que tú lo ves y te entran ganas de quitarlo. Pero de tu ojo, ¿sabes? En plan, Sí, de no, sí, botar, es de decir, echarte leña al ojo. La película es un 10, pero el final lo baja el 7. Pues eso, pero el final no me. Está bien. El final es un final que acaba con la saga, o sea, ya no va a haber Gladiator 3 ni vamos. No. Si no, sería para el 2048. O sea, Ni coño, va a haber. vamos, que acaba ya definitivamente. Pero bueno. Pero te voy a decir una Entonces- cosa. Gladiator 2, en plan, la Gladiator, a nivel histórico, está súper bien cuadrada, te lo digo yo. En plan, que ahora que estoy haciendo Derecho y he No, tenido ya. que estudiar un poco de historia y tal, el personaje de Caracalla, o sea, lo representan bastante bien. Porque Caracalla era un emperador que, bueno, que en Roma no imponía básicamente lo que se impartía como derecho romano, sino que era lo que él quería. Y en Roma se conocía como un tío que estaba zumbado a la cabeza, o sea, era un tío que estaba más Hay un areta. montón de emperadores. Sí, O sea, pero al fin y al es cabo- como, a ese emperador se le reconoció como el emperador que estaba zumbado, o sea, por así decirlo, que fue el Estaba emperador más loco que hubo durante el imperio. No, Estaba- pero más loco no. Sí, 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 sí. Sí. O sea, tú fíjate, Caracalla fue el emperador que, oye, ahí fue listo, pero, bueno, a ver, es que eso es personalista lo que hizo, pero no porque Venga, a ver. él Suéltalo fuese, ya, suéltalo. no, a ver, si es una cosa que él, por ejemplo, Caracalla durante el Imperio Romano fue el que le concedió ¿cómo se decía? El carácter romano, o sea, el de ser ciudadano romano Sí, a todas las personas del imperio, o sea, y quitaba la condición de extranjero a todos los demás. Y eso lo hizo para recaudar más impuestos. O sea, no lo hizo como un gesto de buena fe o... Bueno, la verdad es que la táctica no es mala. A ver, también hay que decir que Caracalla no se llama Caracalla, se llama Máximo Aurelio Antonio. Ah, hombre, igual que un montón de emperadores, quiero decir. Sí, sí, y además Caracalla, o sea, tú sabes por qué le dicen Caracalla, ¿no? Te lo he dicho antes. Sí, pero. Quería que le diese. Ah, vale, pues sí, que no, Ha sí. salido mal, tío. Da igual, venga. No, Sí, te dilo, lo he no, dicho ya antes. lo dice, ya lo dice. No, te lo he dicho antes, pero Que se sí, le- que era porque Sí, consiguió no, un pero- atuendo para ir a una capa. Sí, de era una Alemania. capa que él puso de moda durante la campaña contra los alemanes. Y la puso él de moda y se le conoce Caracalla por eso. Exactamente. Y por eso se le conoce Interesante, como Caracalla. interesante. Ese personaje. Algún día hablaremos de él, seguramente. Sí, no, un personaje extravagante. Está guapo. No, pero fue, a ver, era extravagante, porque era como arrogante, era
el tío más chulo de el típico Roma. emperador romano, el típico que Sí. sale ahí haciendo así con el dedo, es lo típico. Sí, pero estaba zumbado. Bueno, ya lo vemos de él. Entonces, puntuación del Puntuación. 0 al 10. A nivel cinematográfico, en efectos especiales, trama, guión, yo le pondría un 8,5 así sobre 10. Vale. Pero en general. En general, un 9. Le subo al 9 más o menos. Vale. 9 de 10, 8,5 o 9. Sí. ¿Tú? Yo un 7. ¿Un 7? Sí. Hombre, la película está bien. Eso sí, está bien, pero no llega al nivel de Granito 1. Hombre, pero eso es como si me comparas, yo qué sé, que no tiene sentido, hombre. Pero yo sé. Vale. A mí, o sea, me gustó, sé lo que te digo, me gustó, porque gustar me gustó. Me gusta la historia, me gusta ese tipo de cosas, me gustó. Pero no me la vería otra vez. No es como cualquier otra película que yo que sé, por ejemplo la que dijimos el otro día, de Hasta el último nombre. Sí. Yo ese me la vería ahora mismo, 100%, es que esa me encanta. Claro, no, sí, te gustó ya. Pero la de Gladiator 2, me la puedo ver otra vez, pero no voy a tener ganas, tantas ganas como si veo otra película. Claro, no. Ya está, tu opinión ya está. O sea, sí, brother. Vale. Y al hilo de Gladiator, que como está ahora tan de moda y tal, y este es el primer podcast de la temática de historia, coño, pues vamos a hablar un poco por encima, no mucho, de lo que fue Roma, ¿vale? Del pueblo de Roma, desde un poco Su inicio. más inicio, su origen, Hasta su final. hasta su final. Entonces, ¿cómo nos lo dividimos? ¿Cómo Joder. te quieras- tú, si quieres, del inicio, al final? Vale, yo tú si quieres digo el inicio Si quieres del inicio y yo si y quieras... el final. Vale. O sea, solo vamos a decir inicio y final. Inicio, medio y final. Si quieres digo inicio y medio, más o Venga, menos. o si quieres empieza tú con el inicio, si veo que falta información, te doy yo algo más interesante. Vale. Y tú al revés. Claro. Si yo digo algo del final que tú dices, te falta esto. Tú Vale, te- sí, nos para que vamos, la gente... nos vamos autocompletando. Ya está. Exactamente. Bueno, pues Roma inicia como un pueblo. Bueno, son varios pueblos que se unen en el centro de la península itálica Sí. y que van creciendo poco a poco. Todo esto acaba con la conquista total de la península itálica. Pero céntrate más en el mito. El mítulo de Rémulo y Remo. Sí. Ahí es el origen de Roma. Si alguien te pregunta por el origen de Roma, te va a decir eso. Es que hay dos orígenes. Está el de Rómulo y Remo o como acaba Hércules. O sea, Hércules. Como acaba... ¿Cómo se llamaba, tío, la película? Aquiles. Es Aquiles. El talón de Aquiles, brother. Aquiles, como acaba Aquiles. Pasa que no me acuerdo los nombres, pero bueno. No, yo tampoco, pero... A ¿Tú ver. te sabes bien la historia de Rómulo y Remo? Sí, imposible. Yo, Rómulo y Remo eran dos hermanos que fueron abandonados en el Tíbet. en el Tíbet y que fueron criados por una loba. Yo no me acuerdo del nombre tampoco, pero tiene un nombre así guapo. No me acuerdo, tío. Bueno, para que no lo sepa, si no sabéis lo que es Rómulo y Remo, o sea, por ejemplo, si sabéis más de fútbol, pues el escudo de la Roma lo tienen, básicamente. Sí. El escudo O de la sea, Roma. si eso lo saben 100%, el picaloba con Claro, los pechos ahí, exacto. los dos muchachos ahí. Que por cierto, tú sabes que eso se ponía en todas las entradas, en la entrada de Roma. Sí. De hecho, en la peli sale. Sí, exacto. En la peli sale. Pero que no es una historia que la conociesen en esa época, o sea, Ya. la gente no conocía eso, solo los romanos como tal, los gentes del campo. Bueno, por eso, básicamente se crearon dos hermanos gemelos hasta que crecieron y ya pues se juntaron con una, por decirlo así, una aldea, como estabas diciendo tú antes. Sí, eran pueblos que se unieron Exactamente. en la Y península de itálica. repente cogieron un día y, a ver, se llevaban un poco mal Sí. desde el principio. Pero cogieron un día, se picaron y dijeron, quien vea más cuervos en el cielo, le pone el nombre a este sitio. Que era una aldea, literalmente. Exacto. Entonces, estaba Rómulo y Remo. ¿Y quién vio más cuervos? ¿Quién crees que vio más cuervos? Te digo quién creo. No, dilo ya. Remo. No. Me cago en 10. Joder, ¿Cuánto eres, tío? Joder, tío. Es que no das ni una. Si es que hay que ver. Bueno, Va a ser Rómulo, que... me parece a mí. sí. Rómulo. Vio más cuervos y ya está, se acabó. De ahí se llama Rómulo Roma. No es tan difícil.
partir de ahí se crea, como he dicho, un cúmulo de aldeas. A ver, esta historia evidentemente es mitológica. Sí, A ver, evidentemente no es al 100%, casi al 100%, no es real. Es decir, que no lo creáis, ¿vale? Que lo digamos dos personas con una fuente de información muy buena. No, te has reído, ¿sabes? ¿Qué fuente de información? Ninguna. Bueno, que eso, que a partir de ahí, pues surgió unas cuantas aldeas, se empezaron a juntar, la aldea fue creciendo, ya no era una aldea, era una villa, tendría pocos miles de habitantes, no tendría más. Se empezaron a enfrentar contra las tribus cercanas a lo que es Roma hoy en día, empezaron a ganar, a perder también. O sea, perdieron muchas batallas. Perdieron bastantes batallas, pero... Muchas batallas. Lo que supieron mucho es aliarse con los vecinos del lado. Sí, la verdad. Eso de siempre los romanos lo han hecho muy súper bien. Entonces, pues eso, poco a poco fueron ganando ahí población, batallas, tal. Ya tenía el centro de la península totalmente controlado. Le empezaron a venir los galos del norte, los celtas básicamente. Al principio les estaban dando por todos lados, pero vino un rey, que es verdad, al principio era una monarquía. Sí, exacto. No era ni república ni imperio. Era Exacto, o sea, el imperio tuvo hasta varios... Eran 3 etapas. Sí, no. Empezó Bueno, en pues si se puede considerar 4. Empezó siendo una monarquía. en el siglo VIII se fundó la monarquía. Exactamente, después pasó... La república, que ya fue el fue tercero. fue la república. Todo eso sabes más. ¿De qué? La república empezó en el tercero, ¿no? ¿El tercero qué? Siglo antes de Cristo. Ah, sí. Tercero, bueno, por ahí. Y eso, fueron ganando territorio y tal. Le vinieron los del norte, los supieron repeler. Repeler, ¿no? Yo repelo. Sí. Los repelí. Que defendieron. Que La lo echaron. frontera, lo echaron. Ah, no. Vale. Al sur de Italia estaban básicamente la Magna Grecia, se dice, que eran griegos que habían hecho asentamientos en pues, lo que hoy es pues, Nápoles, Bari, esas ciudades. Y les ganaron también, conquistaron el sur de Italia, fueron por el norte, lo conquistaron y a partir de ahí viene la Guerra Púnica. Y es cuando ya entra la República. La República que en mi opinión, yo creo que fue la época más próspera de Roma. O de las más... Es que el imperio también tiene su eso, pero... A ver, A nivel social, yo creo que fue la más próspera de Roma. a ver, la república, yo te lo digo, desde el punto de vista histórico, la república posiblemente fue una de las mejores épocas de Roma, si no la que más, fue la que más avanzaron. El derecho como tal de Roma, que conocemos, o sea, hoy en día, el derecho que conocemos hoy en día tiene mucho que ver con el derecho que se hizo durante la república en Roma. Por ejemplo, yo que doy derecho romano, en esa asignatura se basa básicamente sobre el derecho durante toda la época de Roma y durante la época de la República, que fue además bastante larga, se considera como el mejor derecho de la historia de la humanidad, o sea, el mejor derecho. No, o sea, sí, la verdad es que ahí fue el que cubrió el que cubrió y protegió más a todos los ciudadanos de Roma, el que menos distinción hizo, aunque obviamente no se le puede pedir tanto el derecho, seguía existiendo el derecho a la esclavitud. Eso hasta el siglo XIX no se abolió. Claro, o sea, las mujeres obviamente también, pues, hasta el siglo, ya sabes, hasta el siglo XX, pues las mujeres también han estado, y a día de hoy en países siguen siendo personas de segunda clase, por así decirlo, ¿sabes? En algunos países. Pero bueno, que el derecho de Roma durante esa época fue bastante avanzado. A su época se considera muy avanzado. Y hablando de batallas y de guerra, que es lo que le interesa a la mayoría de personas, Vale, perdón. a mí incluido. Vale, Que no, me que voy. no, que también, No, que si escúchame, quieres, que si quieres me levanto y me voy a que mí. también es interesante No. hablar de... Pero vamos a ver, si es que sin el derecho no hay lo otro, ¿sabes lo que quiero decir? No, venga, sí. Igual que también puedes hablar, si quieres, de la división social que se hacía. A ver, no, venga, sí. No, ahora ya no lo intenté arreglar, sigue. Pero vamos a ver, que es interesante. Que siga. Venga, la guerra durante la República. La guerra púnica. Hubo 3. La primera fue, digamos, un medio empate, un poco más victoria para los cartagineses. La segunda viene Aníbal. Los cartagineses no pensáis que son de Cartagena, Murcia, son... No, son del norte de África. Eran, Exacto. por decirlo así, si sabéis más o menos
cuál era el pueblo de los fenicios. A partir del siglo V así o sexto, los fenicios fueron derrotados por los persas, creo, si no mal recuerdo, y o sea, los fenicios controlaban todo el Mediterráneo. Pues bueno, después de Eran eso, comerciantes más que nada, básicamente. hasta así se instalaron en España también. Exacto. O sea, por eso hay tanta cultura, hay mucha cultura fenicia hoy en día en Sí, el sí, Mediterráneo, porque comerciaban, por ejemplo, los perfumes, las joyas y eso provienen de los fenicios que La cerámica comerciaban. y todo eso, un montón de Exacto. cosas. Vale, entonces, a partir de que se fueron los fenicios, entraron los cartagineses, que era como una provincia de los fenicios en el norte de África, y pues bueno, empezaron a controlar un poco de España, Sicilia, un poco de Córcega, Mediterráneo oriental. Sí, vamos, de donde la península itálica, la costa mediterránea, está más o menos la península Entonces, ¿qué ibérica. pasa? Los romanos estaban en Italia ahí, chill, no les hacía nada a nadie, estaban... Exacto. ¿Qué pasa? Que los romanos, como vais a ver en el resto del vídeo, siempre iban a por más. O sea, no se conformaban con tener este trozo de... No, siempre iban a por más. Entonces... A ver, eso viene porque... A ver, que te corto la menina. Sí, Eso sí. viene por la creencia de los emperadores romanos de que Roma era la única... Es que tenía una idea así un poco nazi, la verdad. Roma para ellos era como la única solución al mundo. Y ellos veían un mundo en el que solo Roma podía existir. Entonces, ellos veían como que si conquistaban un lugar, ellos le estaban haciendo el bien. O sea, ellos imponen sus normas, o sea... Claro, igual que los griegos, trataban Claro. como que eran unos bárbaros y ellos eran la única civilización Claro, o sea, próspera y... en Roma le llamaban bárbaros a los extranjeros también. Eso te digo. Y, o sea, eso. O sea, sí, Sí. las civilizaciones helénicas y Más de- clásicas eran así, todas. O sea, dentro de Roma, o sea, tú eras extranjero y ibas a Roma y allí te echaban porque te consideraban una persona allí no grata, no apta, que no eras de su misma... O sea, si tú eres extranjero no tenías ni sus mismos derechos. Es más, básicamente, cuando tú entrabas en Roma siendo extranjero, tenías derecho básicamente a andar por la calle y poco más. No, ya. Porque por otra cosa no podías. Eso. Pero bueno, sigo con la Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica estaba... Es que lo vamos a hacer así como no tan técnico, ni tan tal. Vamos a hacerlo resumido y un poco más así, más... Sí. Más... Un poco más... Sí, por más- decirlo así, más cómico. Más ¿no? Por decirlo escueto, así. sí, más. Estaba Aníbal, cogió el tío... Aníbal Lecter. Sí. Cogió a Aníbal, se fue colega por el Mediterráneo, por Valencia, Barcelona. Sí, vamos, Cruzó- hizo un crucero. Cruzó el Marsella, cruzó Marsella, llegó hasta Italia y allí los romanos se cagaron encima porque no se esperaban que un tío con elefantes, con tropas, con caballos ahí de todo, vamos, una locura de ejército, entrase por el norte de Italia cuando la guerra había empezado porque Roma quería controlar Sicilia, que era lo que iba ahí antes. Roma quería controlar Sicilia, los cartagineses le dijeron Que para aquí, que va, por aquí. que va, perdón. Y por eso empezó la guerra. Entonces, los romanos todavía no se sabe cómo, o sea, sí se sabe cómo, porque hubo un general bastante bueno que se llamaba el Escipión en africano, si no mal no recuerdo. Como has dicho el Cipriano. Escipión. Ah, te entendí el Cipriano. No. Escipión o algo así en africano, porque derrotó al africano, a Aníbal. Entonces, le derrotó, consiguió vencerle, Aníbal se rindió y fue al norte de África y hizo polvo todo lo que había aquí. Eso fue la segunda, y ya la tercera ya sí que ya hicieron polvo, o sea, lo que es Cartago, hoy en día casi que no se conoce porque destrozaron absolutamente todo. Sí. Y ya está, conquistaron el norte de África e España, lo que es la península ibérica, ¿sabes? Básicamente lo que hicieron al llegar a África fue desterrar a todo el mundo que había allí. Sí. Ah, lo que tú has dicho antes de los extranjeros. Los Los convirtieron echaron a todos. en la mayoría en esclavos, exactamente. Además siendo personas de color negra, o sea, Así básicamente negra o así... las convirtieron en objetos. O sea, realmente Sí, en los esclavos, trataron como objetos. en esclavos. Ya está. Pero bueno, siguieron avanzando por Grecia, lo que es hoy son los Balcanes, hasta llegar al primer siglo antes de Cristo, cuando aparece un personaje que tú muy bien vas a decir ahora si quieres, lo conocerás, Julio César, y que con él empieza, pues lo que digamos, bueno, con él no, pero es uno de los fundadores de lo que hoy conocemos como el Imperio Romano.
Que es por lo que se la conoce a Roma. O sea, tú Sí, piensas en básicamente. Roma y se te viene la palabra imperio, Sí. no se te viene la palabra república. Eso es así. Exacto, o sea, básicamente hay muchas personas, principalmente, yo cuando era chico, pero, a ver, Todo el mundo dice imperio romano. sí, no, pero No sé qué es lo más principalmente conocido. yo creo que la gente no sabe que hubo 3 etapas. No. Y básicamente el Imperio Romano también, por así decirlo, era como un estado nuevo, básicamente. Principalmente porque cuando hubo primero una monarquía, después cuando hubo una república, después cuando estuvo el imperio, eran como estados distintos, o sea, como un país distinto, por así decirlo. Sí, realmente sí. O sea, tenía como una división muy rara. Sí, no, porque además, o sea, por cada vez que iban cambiando, su derecho iba evolucionando. Encima tú lo comparas con el resto de civilizaciones y era una locura. O sea, Sí, aparte sí. que iba súper avanzada en todo, también en la división territorial, provincial, Claro, exacto. gubernamental, era una locura, tío. Sí, porque, por ejemplo, los romanos tenían el emperador y después tenían su senado, que el senado básicamente no es como funciona hoy en día, que tiene... O sea, el Senado de la República era el que decidía. Claro, sí, exactamente. O sea, en la República, por así lo voy a explicar una manera así por encima. El Senado básicamente durante la República era un grupo, por así decirlo, de los mejores formados durante esa época, que tenían que ser mayores de 40 años. De ahí se sacaban las leyes que habían durante la República y de ellos emanaba el poder básicamente. Y eran como elegidos así un poco como por el pueblo, que no mucho. Tenían libre Cierta votación, democracia, pero ¿no? sí, Un poco. cierta democracia. Sí, que habría un sufragio superior restringido. Sí, básicamente. Claro, Y las normas eran de carácter público. ¿Eso qué quiere decir? Que las normas eran elegidas por el pueblo. O sea, el Senado redactaba las leyes, claro. las sacaban al público y el propio romano era el que decía si esa ley se imponía o no. O sea, que básicamente había como una cierta libertad. No había un poder absoluto, como por así decirlo. Eso llegó Augusto, Julio César. Exacto, llegó el imperio y ¿qué pasó? Básicamente que se volvió a la idea de la monarquía. Pero di quién fue el primer emperador. ¿Por qué empezó el imperio? O sea, ¿por qué pasó de república a imperio? De la noche a la mañana. A ver, Es que esto nos podríamos extender aquí un montón de tiempo, ya no solo hablando de estas cosas, hablando de cualquier batalla o lo que sea. O sea, podríamos estar hablando de ahora de un montón de cosas, pero no lo vamos a hacer por el tiempo y porque no toca hoy. No estamos hablando específicamente de Roma. Entonces, si quieres decir detalladamente lo que fue el imperio, más o menos, vale. un poco las 2 o 3 guerras más importantes, y al final, si quieres, debatimos. Vamos a ver. Básicamente, la República estaba teniendo una decadencia muy importante durante esa época. El derecho se estaba rompiendo básicamente, los habitantes no estaban conformes. ¿Y qué pasó? Justiniano, no sabes si quién es. Justiniano tuvo la idea de hacer una recompilación. En ese momento había una república, ¿vale? Y tuvo la idea de tener una recompilación con todos los derechos romanos de todas las épocas anteriores. Básicamente reestructurar el De la época dorada del derecho. Exactamente. Reestructurar todas las leyes. O sea, por ejemplo, los que saben un poco más de leyes, las leyes de las 12 tablas, de las composiciones que hacían los senadores de la propia república. Bueno, pues cosas de esas. En ese momento... Es que ha saltado una cosa ahí. En ese momento, Justiniano decide que la mejor forma para reinar Roma no va a ser una república, va a ser un imperio en el que el emperador vuelve a tener... Como una monarquía absoluta. Exactamente, a lo que iba a llegar. En el que el poder absoluto lo iba a tener el emperador, o sea, sí, el emperador. Y en ese emperador se iban a concentrar los 3 poderes, pero este iba a dar la especialidad al Senado, que en la monarquía no había, de poder aconsejar al emperador y poder así como aconsejarle las cosas que deba hacer y que no deba hacer, aunque pues, básicamente se apelaba, por así decirlo, porque vamos, lo que se hizo durante esa época tampoco es que fuese... A nivel de derecho tampoco se innovó mucho, digamos. Bueno, sí se innovó porque básicamente se reestructuró porque estaba en una decadencia muy importante. O sea, lo que hicieron fue, claro, pero a partir ya de lo que tú has dicho de emperadores tan malos como Nerón, Caracalla,
Calígula, pues a partir de ahí... Es como, Roma tuvo como, es una montaña rusa, Exacto. igual que todos los imperios. Tienen épocas súper buenas, épocas de decadencia, épocas buenas, hasta que ya hay una mala malísima que se estalla todo. Exacto, o sea, por ejemplo, la recompilación justiniana es la más tardía, o sea, es el mejor derecho, esa es el mejor derecho, la recompilación que se ha recompilado en la historia. Esa. Pero, pues, la época romana, pues, empieza ya a tener demasiado debilitamiento militar, por ejemplo, con los visigodos que empiezan a venir del norte, empieza a debilitarse. Sí, eso ya es más al final de Roma. Sí, por eso, que eso ya en el final prácticamente. Sí, Empieza a tener bastante debilitamiento, el imperio se parte en dos, el de Occidente y el de Oriente, y básicamente eso. Entonces, bueno, ahora voy a explicar yo un poco así por encima lo que se hizo en el imperio, a nivel de expansión, de emperadores así tochísimos, por decirlo así, y un poco el final. Bueno, básicamente el imperio va desde el siglo I a.C. hasta el siglo finales del siglo V después de Cristo. Durante el imperio hubo un montón de guerras. La mejor guerra para mí de Roma fue la Guerra Púnica, porque sin ella no habría ni imperio ni nada. Pero también hubo guerras súper importantes y batallas súper importantes también. Por ejemplo, se expandieron por Galia, por lo que es Francia hoy, se expandieron por el norte de África, conquistando lo que es Mauritania, Marruecos, Egipto, Siria, Libia, Persia, o sea, conquistaron, o sea, tenían en mente llegar hasta la India, igual que Alejandro Magno. Exacto. Llegaron hasta los Alpes, llegaron hasta el Rin, no pudieron pasar hasta el Rin por una batalla que voy a contar después, llegaron hasta Bretaña, hasta el muro de Trajano. O sea, básicamente, sí, vamos a ver, básicamente los romanos, Europa fue casi entera conquistada, menos una parte del norte, que no pudieron acceder por lo que va a decir. Sí. Y el norte de la isla de Gran Bretaña por los Exacto. Pictos, que son una tribu escocesa, que bueno, si queréis, algún día hablamos de ella porque es bastante interesante. Y lo que es la zona de la Dacia, es decir, de Rumanía, lo que hoy sería la mitad de Rumanía hacia arriba, tampoco la conquistaron. Por otra cosa que voy a decir ahora, es que tampoco me quiero extender mucho. Y el este de Turquía tampoco lo conquistaron, porque había un... los otomanos. Sí, bueno, ahí era otro... Sí, era otomano, o sea, son lo que fueron los otomanos también, Sí, son sí. las mismas personas, pero creo que se llamaban los Seleucidas, si no me equivoco mal, o algo... Sí, puede ser. un imperio del este también, que era importante. Pero bueno, eso es la expansión, o sea, fue una locura lo que se expandieron y tuvieron, vamos, casi todo el mundo conocido en su puño, o sea, era una locura. Sí. Entonces, la batalla más importante, pues yo diría que la guerra de la Galia fue para mí, porque Julio César ahí hizo una... No voy a hablar de la batalla porque no me quiero extender, pero hizo una batalla impresionante, Sí, con una táctica nunca vista hasta el momento, con una superioridad estratégica impresionante y con una inferioridad numérica en cuanto a hombres aplastante. Pero esa en cuanto a esa más importante, Que a si favor no, de Roma. que voy a decir una cosa, que si no lo sabéis, Asterio Belli está basado en eso. Sí, es verdad. El COVID Asterio Belli está basado en eso. Un montón de cosas también están basadas en Roma, o sea... Pero, por ejemplo, en Asterio Belli estaba un presidente Julio César, o sea, sale muchas veces. Que fue en ese momento. Por eso está basado en eso. Cosa a punta de torrete. Eso va a ser una nueva sección del canal. A punta de torrete. Y bueno, yo diría que es la peor batalla del Imperio para Roma. Yo diría que fue la de Teutoburgo. La del bosque de Teutoburgo, que por eso, por lo que he dicho antes, que no conquistaron el norte de Europa. A ver, el norte de Europa, del Rin para arriba en esa época, eran literalmente tribus. Prácticamente en la edad del hierro todavía. Sí, básicamente eran tribus que sí. estaban a lo mejor una aldea de otra a 100 kilómetros. Eran como a 70 kilómetros. Eran como un cavernícola en la edad de Roma. A ver, sí, comparado con romanos. Claro, eso es lo que eso sí. Pero eso, eran como aldeas muy dispersas, eran grandes aldeas, grandes tribus, pero estaban muy dispersas y era un clima,
un relieve súper complicado para establecer como digamos, una base romana importante, ¿sabes? No como, por ejemplo, yo que sé, Italia, España, Grecia. Sí, que son climas bastante favorables. Vamos, pero bueno, el caso. Obviamente se le enfriaban los huevillos. Se llama. Te voy a comprar. Se le enfriaban los huevillos. Que entonces cogieron, si no me equivoco, 3 legiones romanas con la idea de hacer una expedición cruzando el Rin. Solo había 2 puentes en todo el Rin. El Rin es súper extenso, pero solo había 2 puentes y uno lo derribaron las tribus y el otro fue por el que cruzaron. Vale, a la semana después de cruzar el puente, este también lo derribaron, entonces no tenían forma de volver. Entonces ya solo les quedaba sentarse y seguir avanzando hasta derrotar a una tribu y conseguir hacer un asentamiento hasta ahí y esperar a que venga refuerzo o lo que sea. ¿Y por qué fueron a hacer la expedición? Porque supuestamente digamos así, un general que conquistaron de Germania dijo que por la zona donde les iba a llevar, que fue el que les llevó hasta esa zona, no había ninguna tribu, que ahí se podía quedar ahí de puta madre, que no había nada. Bueno, pues en una noche iban como, no, serían 50.000 romanos, era una locura. Sí, no. Era una locura. 50.000, 60.000 tropas por un bosque súper estrecho. Hombre, a ver, 50.000, 60.000 hombres, no tropas, güey. Sí, hombre, o sea, claro, es que había auxiliares, había... Pero bueno, 50.000 personas, 60.000 personas andando por un bosque que sería, yo que sé, tampoco con mucho 20 metros de ancho el camino. Entonces, le cogieron una emboscada, unas cuantas tribus, se juntaron unas cuantas tribus de, yo que sé, serían 30 o 40.000 tribus y les masacraron. Y de hecho, hoy en día, si tú vas a ese bosque, si tú excavas, seguramente te encuentres un casco de un romano o esqueletos, o sea, seguramente cada vez que alguien va a ese bosque se encuentra cosas esas. Y se dicen que por la noche, que la noche cuando sucedió eso, que si no me equivoco fue en verano, en verdad me la puedo inventar, pero me suena que era por ahí. Si tú vas a ese bosque, a esa noche, supuestamente escuchas voces de romanos muriendo, te lo juro. Te lo juro, lo vi ahí en un sitio y es siempre interesante. Hablando de esto, podríamos hablar algún día de cosas paranormales. Sí, es verdad. Sí, está chulo. La verdad que hay... Yo tengo más experiencia que tú en esas cosas. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Bueno, continuemos que no se explayemos del tema. Y eso, y esa fue la peor batalla para mí que sufrió el Imperio Romano. Y después, al final, el Imperio Romano... De las más humillantes. De las más humillantes. Lo explica más o menos él, pero bueno, los emperadores y los senadores solo querían el poder, no se fijaban en el pueblo, la economía estaba destruida, los bárbaros cada vez se acercaban más a la frontera, no había ejército, no había impuestos que cobrar porque la gente no tenía nada. Y claro, ¿qué pasa con todas estas cosas, este cúmulo de cosas? Que Roma sucumbió y se dividió en un montón de reinos bárbaros, como por ejemplo el visigodo, los francos y los normandos, o sea, un montón de reinos. Y yo creo que no hay más que hablar de Roma. Bueno, ¿Quieres tú hacer algún que se dividió en 2 imperios? Claro, antes de desaparecer. Se dividió en imperios. El de Occidente, que se acabó en el 314 después de Cristo, puede ser. Creo por ahí sí, sería división. 314. Bueno, sí puede ser. Y después el otro que duró hasta el siglo XV, pero que se llamaba el Imperio Bizantino. No, pero le has dicho que se acabó en el 314. ¿Cuál? O que se dividió. No, que se acabó. No, acabó en el 476. 400. Ah, es verdad, Sí, cierto. No, que yo le decía en la división. Y digo, No, es sé, que puede me ser, la división la verdad es que no tengo ni idea. A mí me suena que era en el 390, pero vamos, que puede ser de esa fecha. Pues en el 476 desapareció el de Occidente y el de Oriente que duró transició hasta el siglo XV, sí, que conquistaron los Imperio Bizantino. Exactamente. Los otomanos. Así que yo creo que ya está bien por ir a hablar de Roma. Evidentemente lo hemos hecho muy general. Hombre, hablando de esta historia, porque es que no puedes abarcar toda la historia de Roma en un vídeo, pues el vídeo te duraría 20 años. Entonces hemos hecho así, más o menos por encima, para un poco desenvolvernos un poco en esta sección histórica. Y si quieres, podemos hacer un poco de apuntes sobre la antigua Grecia, pero muy pincelada, así breve. Sí, plan mitología y poco más. Porque... Y si quieres, yo doy 2 o 3 repasos de un poco a la historia y ya está.
Vale. Tú hablas de mitología si quieres y yo un poco de historia y poco más. Tenemos muy poco tiempo. Sí. Bueno, ¿de qué empezamos? De Grecia. Habla tú de la mitología si quieres. Pues a ver, la mitología griega. Bastante. Yo creo que es la más. Los romanos literalmente copiaron. Sí, básicamente, o sea, a ver. Los griegos. Los griegos, básicamente, también era un pueblo bastante culto. Básicamente, casi todos los filósofos que se estudian hoy en día son griegos. Básicamente. Por los filósofos modernos se esperan mucho los griegos también. Exacto. Era un pueblo súper culto. Básicamente, los romanos le tenían mucha envidia e intentaron imitarle prácticamente todo. O sea, si tú te fijas en los monumentos que hay en Grecia de los griegos, Eso él sí sabe de historia del arte y eso. si tú te fijas en los monumentos que hay en Grecia, en plan el Partenón, yo qué sé, las esculturas que hacían, los romanos intentaron imitarlo. Por ejemplo, el templo de Diana que hay aquí en Mérida. Bueno, aquí en Mérida no, me refiero, en Mérida. Es una copia bastante parecida a lo que es el Partenón. ¿Por qué? Porque los romanos le tenían mucha envidia a los griegos en base a que ellos sabían que los griegos eran muy inteligentes, pero no podían decir que eran más inteligentes porque obviamente para ellos los romanos eran lo mejor que había en esa época. ¿Qué pasa? Que los romanos, con esas ansias de ser igual que los griegos, intentaron imitar todo. En todo, básicamente. En la parte de su división territorial, en la parte de su... Incluso en la vestimenta. Exacto. La vestimenta también, o sea, súper parecida. Tú lo comparas y son prácticamente iguales. Una locura. También su economía, básicamente en todo. También en las costumbres también. Exacto. Hasta llegar al punto de los dioses, básicamente. Los dioses, que el Imperio Romano... A ver, que eso lo hemos explicado antes, pero el Imperio Romano empezó siendo... no era monoteísta, o sea, tenían varios dioses, pero a partir de la República, con Caracalla implantó la religión cristiana en el Imperio Romano. Caracalla. Sí, te lo juro. Pero, a ver, será en el Imperio, ¿no? O sea, a ver, en el Imperio Romano me refiero en Roma. Vale, sí. Yo creo que fue el Teodosio. Claro. Bueno, y... pues eso, habla un poco de los dioses griegos. Bueno, los dioses, pues básicamente se piensa que están en el Olimpo y que Zeus Monte Olimpo, que realmente Monte Olimpo existe en la vida real, Sí, no puedes existe. visitarlo. Y no es que sea súper alto, o sea, bueno, a ver si es alto, A ver, pero tú, por ejemplo, lo comparas con el Teide y es en la mitad. ya. Básicamente eso. Básicamente también se considera que ahí viven los dioses. Ellos creían en muchos dioses, tenían un dios prácticamente para todo. O sea, para el rayo, para la cosecha, para la belleza, para el infierno. Igual que en las antiguas civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, o sea, todos tenían dioses para todas las cosas. Bueno, pues eso, después. ¿Qué más digo de la mitología? Pues si quieres decir lo más importante, los que a ti te parecen más eso y como eso. Bueno, por lo más importante, básicamente, yo creo que los conoce todo el mundo, como son Zeus, el dios del rayo, que se considera prácticamente el padre de todos los dioses. Podemos decir Atenea, que es la diosa de la belleza, que también la pueden conocer bastante gente. Apolo. Poco más. Yo creo que... Hades también, por ejemplo, Hades, sí. el inframundo. Yo creo que eso sería lo que más... Por ejemplo, Marte, que es romano, pero es que en griego no sé cuál es, tío. Sí, bueno. El dios de la guerra, es que no, en griego no sé cuál es, tío. ¿Cuál? El dios de la guerra, es Sí, que sí, sé que en no. romano se llama Marte, pero es que en griego... A ver, también te digo, los romanos pusieron la fecha de la semana. Sí. Eso no lo hemos dicho Sí, antes. de verdad. Pues No, es lo sí, que de la el semana. legado romano es impresionante. Sí, sí. ¿Qué más decir de la cultura griega? Yo sé, por ejemplo, si quieres decir la historia de por qué Atenas se llama Atenas. Pues podemos decir más cosas, a ver. No, pero si quieres decir eso, tío. No, da igual, dilo tú si quieres. Venga, pues... Para que digas tú, pues si quieres hablar una mina. Vale, pues, a ver. Básicamente, Atenas era una aldea igual que Roma, literalmente, que estaba ahí al lado de la isla, al lado de lo que hoy sería el centro de Grecia, literalmente está en el centraco. O sea, tú pones un mapa de Grecia y pones una chincheta entre medio y te sale Atenas. Sí, no, tú pones Grecia en el mapa y son 800.000 millones de casas juntas. Sí, fuera
cachondeo. Si os metéis en Google Maps, es que lo probamos el otro día, os metéis en Google Maps y ponéis Atenas. Son Y, 800 hermano, millones de o casos. sea, lo comparas, te vas a Madrid y, a ver, es enorme. Sí, pero por Pero ejemplo, te vas a Atenas, la- te lo la juro, es vegetación, que el Corcovado están es un separados. radio de no sé cuántos kilómetros, tío, y son todos puntitos de casa, es una locura. Sí, es sí, una locura. no sé, pero son todas ciudades, en plan, son pueblos distintos. Es una locura. No sé, muy separados. Bueno, Atenas, que eso, tenía un montón de puertos al lado, como por ejemplo el del Pireo, que es el más famoso, que tiene un montón de sitios al lado. Se juntaron las aldeas y decidieron poner un nombre. A ver, esto es mitología, porque como estamos hablando de mitología, pues, Mitología. supuestamente en el Olimpo los atenienses, que en ese momento no se llamaban así, pero bueno, esos aldeanos le preguntaron a los dioses que si ellos podían concederle el favor de ser como el patrón, podría decir, de esa ciudad. Y que ellos a cambio pues la llamarían según el dios que les hubiese tocado. Bueno, pues los dioses que se presentaron a ese, por decirlo así, concurso fueron Atenea, evidentemente, Atenea y a ver, Neptuno. Neptuno es griego, ¿no? Es que me he leído. No sé, la verdad. Es que yo también me El dios digo. del mar, el del tridente, todo el mundo sabe cuál es. Ah, Neptuno. Poseidón, coño. Poseidón. Poseidón. Iba a decir. Es que Neptuno es romano, es que yo me sé más de los romanos que de los ¿Sabes griegos. qué? ¿Sabes qué te iba a decir? Te iba a decir Tritón más. A tomar. ¡Qué gilipollas, tío! ¡Qué tío más tonto! Ay, Tritón más. Es como decir el chico, pero sabes, me está tomando por culo, tío. ¿Cómo vas a decir Tritón más? No, pero es que de repente. Es que Es que te lo juro que me imagino a tu cara con la de Tritón Man ahí con el puto cinturón. Lo que más empezó a decir, el del tridente, y yo me Coño, imaginaba el el del Tritón más, tridente. pero te lo juro. Qué tonto, tío. Bueno, eso, Poseidón, Atenea. Hicieron una votación porque Poseidón ofreció, no sé qué ofreció, y Atenea ofreció un olivo, que era símbolo de esperanza, de prosperidad, de... Eso ya se sabe. Que ese olivo supuestamente sigue hoy en la Acrópolis. Una zona súper famosa, está el Partenón, como he dicho antes. Que había antes una estatua de Atenea impresionante, una locura, pues ya no está. A ver, eso ya ahora estamos. El olivo sigue ahí, pero evidentemente no el mismo que el de hace 3.000 años, ¿sabes? Era imposible. Hombre, si fuese el mismo, Se me la cara encima, ¿no? Que le hagan la prueba del carbono 14. Exactamente. Entonces, pues eso. Le ganó a Atenea al Tritón. Tío, se me ha reído la cabeza. Qué locura, Es tío. que he mezclado 4 cosas y Qué locura, se me ha ido la cabeza. Y pues ya está, eso es una historia interesante, porque se llama Atenas. Atenas. Así. O sea, a ver, se llama Pues se llama Atenas. Pues por eso. Y pues bueno, ya hablamos más o menos así de mitología. Si tuviese aquí un amigo nuestro, un buen amigo nuestro, seguro que hablaría mucho más de mitología, pues yo sé que se sabe un montón. No, podemos decir también que los Juegos Olímpicos vienen de Grecia. También. Se dice, los primeros, bueno, se dice no, los primeros Juegos Olímpicos fueron en Grecia. De hecho, la maratón, es otra curiosidad, la maratón se llama así Sí, es verdad. porque, Tío, yo digo, las guerras médicas, la primera guerra médica, si no me equivoco, de Darío contra Atenas. qué impresionante esa historia. La primera guerra médica de Darío contra Atenas, pues bueno, venían los persas, las persas con unos barcos ahí de la hostia. Tú imagínate al típico bully de Estados Unidos con una pedazo de moto que te caga con un Camaro impresionante y al típico niño chico Sí. gordino con una fina, pues literalmente... Es como si ese niño le hubiese ido a su madre a decírselo, pero además Literalmente. corriendo, porque es que pasa eso. Imaginaros eso, o sea, Persia era literalmente el tocho grande, el de la Exacto. moto, el del Camaro, y Atenas era el chiquinino, que voy a El chiquinino que va a su madre a Pues decírselo. entonces el chiquinino fue a su madre a decírselo, Sí, o fue bueno, corriendo, si ¿no? queréis decirlo a su mejor amigo, lo que sea, al que sabe hacer boxeo, pues Exacto. para que no entendamos. Y mandó a un corredor profesional, vamos, a un tío que corría impresionante. No, mandaron al soldado más rápido. Por eso, a un tío que corría de la Al hostia. más rápido de todo. Y porque se quedaron sin caballos, o sea, tenían tan pocos recursos que se quedaron sin caballos. Pero, hombre, normal que hubiese ya No, caballos. a ver, también yo creo que fue porque fue inesperado. También, aparte de eso, pero que se quedaron, o sea, no tenían ningún recurso. Entonces dijeron, sal cagando leche de aquí y Y pide avisa. ayuda a los espartanos. Porque los espartanos estaban tratando de conquistar otra ciudad griega. Pero, ¿qué es más importante? ¿Salvar todo de Grecia o una cacha aldea guarrapera? Sí, no, sí. Entonces fue el colega corriendo
42 kilómetros con algo, los que Por sabéis eso, de... por eso los maratones son 42 kilómetros. Los que sabéis de correr sabéis lo que son los metros exactos, pero son 42 aproximadamente, porque es la distancia que había entre Atenas y la localización donde estaba el ejército espartano. Entonces fue el tío para allá, llamó a los espartanos, volvió corriendo otra vez a Atenas y supuestamente cuando llegó Se murió. se murió. O Se sea, murió del no esfuerzo. recuerdo qué dijo, cuenta la leyenda, es que no me acuerdo lo que dijo. Una frase así chula, y se murió, dio el último suspiro y se murió. Y vinieron los espartanos y bueno, ya se sabe cómo acabó, ganaron los griegos y ya está. Bueno, así un poco la historia de Grecia, me toca a mí ahora. A ver, Grecia es que es igual que Roma, una historia muy amplia, pero no va a ser como Roma, lo voy a reducir mucho más aquí. Grecia, básicamente, lo más importante, pequeñas polis, que es lo que se decía, polis, que son ciudades. Polis son ciudades. No son países, son pequeñas Ciudades de ciudades-estado, estado. ciudades que es lo que se conoce como, por ejemplo, Mónaco, San Marino, Exacto. Andorra. Gibraltar. Pues eso, pequeñas ciudades-estado, polis, que es lo que se decía, dirigidas por un monarca, o en Grecia por un presidente. Presidente. A ver, Grecia era también estilo Era una república. Sí, básicamente sobre esa época eran prácticamente casi todas repúblicas porque Mira, la por monarquía ejemplo, estaba... Esparta, que era una monarquía no sé cómo se dice, que había dos reyes. Era un virreinato. Virreinato. Pues exactamente, igual que los de España. Había dos reyes en Esparta y pocas ciudades tenían reyes, en verdad. Menos, por ejemplo, Macedonia y tal. Pero bueno, que me voy del tema. Pequeñas polis que están en constante lucha entre ellas. O sea, tanto ya arreglando de hostia por todos lados. Bueno, Corintia contra Atenas, Atenas contra Tebas, Esparta contra Creta, todo Pero el mundo Tebas pegándose no- de hostia por todos lados. Tebas no es Ya. ver Tebas. O sea, No, la ese ciudad no, de ese Tebas. cállate que ese no. Ese no. El fútbol que lo ponga Francisco. En el tren sí, aquí no. Bueno, que eso, se estaban todo el rato aventando entre ellos, surgió la democracia en Atenas, o el intento de democracia, surgió, por ejemplo, la primera ciencia con los primeros Arquímedes, Exacto. la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, todo eso. Y también surgió, por ejemplo, la paideia, que se lo comentaba antes, que era pues, la primera escuela, por decirlo así, para intentar incentivar a los más jóvenes a tener cultura. O sea, lo que es la escuela, el instituto, la universidad, pues eso no había antes, evidentemente, y más en Grecia hace 4000 años. Pues para ellos se inventó en Atenas la paideia. Y en su... Para ellos, a ver, es que para los griegos era muy importante la educación. O sea, era como muy importante y consideraba que tener una educación era lo básico que debía tener una persona durante esa época. Y por eso se crearon. Exactamente. Y por ejemplo, en contraposición estaba lo que se conoce como la AGOG, eso que yo me he formado, la AGOG, se llama así, AGOGE con tilde. Sí. Que es básicamente la escuela militar de Esparta. O sea, para que no se haya visto la peli 300, que yo creo que, bueno, si no la habéis visto, sabéis de ella, o por lo menos sabéis lo que es un espartano, 100%, Sí. 100% lo sabéis. Bueno, pues tenían un método para decidir quién nace y quién muere, un tanto rarete, digamos. Porque literalmente, imagínate que Torete tiene un hijo, o yo tengo un hijo, Exacto. y imaginaos que sale, pues sí, que ciego, sordo, mudo o sin una pierna. Sí. Con alguna o deformidad. algún tipo de síndrome o algo, le mataban, le cortaban la cabeza. O bueno, se decía que lo tiraban por un monte que había al lado, que creo que se llamaba Taijete o algo de eso. Bueno, que leyenda hay por todos lados. Que se los cargaban a cualquiera que fuese así, que tuviese un mínimo de discapacidad. Porque lo que querían era que hubiese gente fuerte para el ejército y que era lo más importante, o bueno, para ser agricultor, ganadero, comerciante, lo que sea. Pero bueno, entonces en Esparta lo que hacían era que se criaban con su familia hasta los 6 años, si no me equivoco, y a partir de los 6 años, 6, 7, y a partir de los 6, 7 los llevaban a la AOG, que era literalmente un centro de reclutamiento, lo que es la mili, pero en vez de un año, 10. Era hasta 6 básicamente. Hasta 17, 16 años estaban ahí reclutados, se enfrentaban a todo tipo de pruebas,
palazos todos los días. Básicamente de ahí viene lucha todos los días. de ahí viene el término de entrenamiento espartano. Claro, exactamente. O sea, todos los clubes que veis ahora de boxeo, lo que sea de Muay Thai, que se llama Esparta, es por eso, porque Los entrenamientos la- duros. esa super crueles. todos los días comiendo un cacho pan al día como mucho, o sea, era una locura. Básicamente era un entrenamiento militar que hoy en Claro. día pueden hacer Muy pocas personas. muy pocas personas. No sé cómo son muy pocas personas. O sea, básicamente. Yo lo hago. Sí, bueno. No, pero era súper duro, entonces. Y encima lo peor que una vez que acabara, después de haber sufrido durante 10 años todo tipo de cosas, vamos, de todo. Tenían que hacer una lucha. Vamos, que si no morías allí era un milagro. Y entonces los que pasaban tenían que hacer una prueba final. Sí. Y elegían entre irse al bosque y sobrevivir, no sé si era una semana, sin Sí. nada, sin no, nada. creo que era un mes. O no sé cuánto tiempo, pero irse literalmente al bosque a sobrevivir pues un montón de tiempo sin nada, en plan, no te se llevaba soltaban nada, se y llevaba era- una cacho túnica y ya está. y Exacto, tú te ibas era para ir una para- supervivencia Ya está. pura. Que si te venía un lobo, un oso, lo que sea, pues a ver qué hacía ahí. Pues de ahí venía la prueba. Exacto, si Era sobrevivías eras o apto. eso, o elegir matar a un... No tenía por qué ser de Esparta, pero a un... Generalmente eran ganaderos, lo que se hacía. Tenías que matar a una persona y que ella no se enterase. Es decir, ibas tú, con tu capa espartana, tu espada, lo que tú quieras, y un revisor, por decirlo así. Entonces ibas y tú elegías a la víctima, imagínate, un ganadero pues a las 3 de la mañana paseando ahí sus cabras o lo que sea, y el tío se ponía una piedra. Pues ibas tú por detrás y le matabas. Ya está. Y si el tío no se enteraba, pues pasaba la prueba y oficialmente era espartano. Si se enteraba, te mataban. O sea, después de pasar todo lo que había pasado, Sí. si se enteraba del tío de que estabas ahí, pero da igual, aunque se enterase a punto de que estuviese a punto de morir, te mataban. Entonces, es algo bastante interesante. Y bueno, después en Grecia vienen las guerras médicas, como he dicho antes, de Grecia contra Persia. No, Grecia también tiene bastantes batallas Una que locura. Eso sí que hablar también algún día, guapo. a nivel marítimo. Una locura. A ver, no digo que a nivel marítimo fueron Vale, de los que mejores. decir algo. Que eso, o sea, el legado de Grecia también impresionante. Algún día hablaremos de ello también. Y Un pueblo también que necesitó moverse mucho. sí, o sea, Porque básicamente por Grecia. España, por Francia, por Italia. Básicamente por- Grecia es un sitio malísimo para cultivar. Llegaron hasta Ucrania, hasta sí. Crimea, te lo juro. O sea, Sí. es una locura, llegaron hasta todos lados. Pero básicamente Grecia era un pueblo que necesitó moverse mucho porque Grecia es malísimo para cultivar. Sí, o sea, O sea, hay Grecia, mucha montaña. olivo, viña y poco más. Sí, es muy malo. Y Entonces, tienen mucho relieve, Sí, son exacto. muchas islas, tío. sí, no, además necesitaron moverse mucho porque es que su cultivo se basaba básicamente en olivo, Olivo y viña. viña y claro, básicamente como es una persona puede alimentarse. Entonces necesitaron moverse mucho por todo, esto, ¿cómo se dice? Por todo el mar Mediterráneo, básicamente, y yo creo que lo exploraron casi todo, Sí. básicamente. Y pues bueno, después empezó la decadencia ya de Esparta, con su derrota frente a Corintias. A Corinto, perdón, Corinto. Que ya explicaré alguna vez esa batalla porque es interesante, la verdad. Es una, me voy a adelantar un poco, literalmente es una batalla, me vi un vídeo de eso. Es una batalla en la que perdieron contra jinetes homosexuales. O sea, parece surrealista, te lo juro, parece surrealista. Pero que no es mentira. O sea, en Corinto había una escuela también militar que literalmente entraban a los tíos para que eligiesen su pareja y que fuesen novios ya para toda la vida. Entre ellos. Porque supuestamente así como que al ser pareja, evidentemente si tú ves a tu pareja luchando y estás a punto de cortarle la cabeza, pues te vas vas a ir a matar a todo el mundo, te va a quedar muchísimo. Sí. Entonces, supuestamente eso como que le daría más motivación o lo que sea, pero que fuera cachondeo, que fuera una de los equipos más letales de la historia de la historia de Grecia. Y derrotaron a los espartanos, te lo juro. Joder. Y a partir de ahí empezó la decadencia de Esparta, Eso la no de lo sabía. Atenas empezó a partir de Macedonia, vino Alejandro Magno con los macedonios, Bueno, conquistó todo Grecia, conquistó Alejandro Magno. Asia, Norte de África, conquistó todo. Y a partir de ahí ya empieza la decadencia de Grecia y ya cuando vienen los romanos ya no hay nada. Y ya hasta después vinieron los turcos y ya pues hasta el día de hoy. Y poco más de Grecia. Toma. Y Así a por ver, encima un poco, hay mucho más, pero así por hay encima. mucho igual que de Roma, tío. Pero no podemos extendernos más. Y yo voy a hablar un poco de los vikingos.
Si quieres hablo yo, pues tú me has dicho Sí, que de no sabes Vikingo. mucho. No quiero hablar mucho. No es que no quiera hablar, me gustaría hablar, pero si No supiese. digo que yo no quiero hablar mucho Ah, porque vale. es que ya lleva mucho tiempo, tío. Y no quiero que se extienda más, ¿sabes? Claro. Vale, es que me encantan los vikingos. Si no habéis visto la serie de vikingos, verosla, coño, que es buenísimo. Vikingos. Ya, con Dios, La mejor puta serie. mejor serie. No, fuera que es muy buena. Te la tienes que ver. Venga. Hasta la cuarta temporada es buena. Después ya si queréis la podéis quitar, pero hasta la cuarta temporada es buena. Vikingo. Realmente se sabe poco de ellos. Dice que O sea, llegaron a América primero. Sí, pero bueno, eso va después. Realmente se sabe poco porque ellos no escribían. No escribían. Es como Sócrates, no escribían. Entonces, Era oral ellos- todo, ¿no? no, sí era oral y lo poco que hay escrito por ellos mismos son runas para ahí, que algunas no se saben ni lo que dicen, que son literalmente pues, cosas de su mitología, la mayoría. Claro. Son cosas de mitología. Que los vikingos también tenían una mitología bastante. Por Sí. ejemplo, Thor. El dios del trueno, eso, la mitología nórdica está bastante chula, la verdad. Yo también puedo hablar así. Odín. Está bastante chula. Eso lo conocéis todo el mundo. Eh, Mitología vikinga. Está muy guapa, tío. A mí me encanta todo ese tema. Pero básicamente la historia de los vikingos, lo malo es que fue redactada por sus enemigos. Claro. Entonces, eso es como todo. Si tu historia, es como España, si tu historia la escriben tus enemigos y en la historia, por decirlo así, más conocida, pues evidentemente va a ser reconocido por un pueblo o lo que sea, malo. Si tú me pegas de hostia y tú no dices nada, y yo empiezo a escribir para ahí que es malísimo, me ha pegado no sé qué, ¿cómo se te va a ver? Claro, no, eso, a ver, eso Claro, es un ejemplo. imagínate que yo te he pegado y que No, yo te he pegado primero. Un ¿sabes? ejemplo claro es como Colón. Colón para nosotros es un conquistador de la hostia, en plan. Y para los hispanoamericanos, Pero para los españoles es un terrible, o sea, es normal, es normal. es un. Vamos, Eso es como todo. un genocida, vamos. Esa era la primera aclaración, porque claro, yo os aviso que la mayoría de la historia de los vikingos está escrita por lo que hoy son ingleses y franceses. Que los ingleses, bueno, los ingleses ya hablaremos un día, pero los ingleses Ya hablaremos un día guapo. siempre se han inventado muchas cosas, han intentado quedar por encima siempre. Pero eso, básicamente los vikingos, siglo VIII, ¿vale? Finales del siglo VIII, creo que fue en el 793, si no me equivoco más, llega el primer barco vikingo, que se llamaba Drakkar, que fuera coña, fue de los barcos más innovadores del momento, o sea, corría como su padre, corría muchísimo ese barco. Llegó y desembarcó en un monasterio, que era el monasterio del Lindisfarne, y pues arrasó. Literalmente se cargó a todos los monjes, robó todo el tesoro, porque ¿qué pasa? Que los vikingos, la mayoría eran de Dinamarca, un poco de Suecia y de Noruega no mucho, eran pueblos saqueadores. Porque como dices tú, igual que los griegos, que no tenían mucho que hacer, ¿qué vas a hacer tú a menos 20 grados en un país que no había gente? O sea, tenía que irse fuera. Claro. Entonces era un pueblo prácticamente nómada, o sea, tenía su asentamiento y tal, pero que está constantemente viajando y sobre todo saqueando, que era la cultura vikinga. Y siempre iban pues, al Báltico, iban por Estonia, Lituania, Polonia, Norte Alemania. ¿Y qué pasa? Que ellos literalmente no sabían que había más tierras al oeste. No lo sabían. Entonces, un grupo de exploradores, que supuestamente fue el que sale en la serie Viking, que es Ragnar Lothbrok, pero que se dice que ese hombre nunca existió, pero bueno, llegaron a Inglaterra. Y a partir del primer saqueo, pues empezó toda la historia que se conoce hoy como el mundo vikingo, que va del siglo VIII hasta el siglo XI más o menos. Entonces, pues a partir de ahí, pues daneses, finlandeses, noruegos, suecos, empezaron todos a invadir, sobre todo Inglaterra. Fue la tierra más invadida, porque si no lo sabéis, que seguramente no lo sabéis, Inglaterra estaba dividida en varios reinos después del fin del Imperio Romano. Estaba dividida en Mercia, en Northumbria, Wessex, Anglia Oriental, había un montón de reinos. Sí. Y pues bueno, los vikingos pues le daba igual el reino, iban al que sea. ¿Qué pasa? Que los vikingos consiguieron asentarse en Inglaterra. Consiguieron crear literalmente un reino en Inglaterra. O sea, porque llegaron a un acuerdo de paz, porque claro, los vikingos estaban constantemente asediando a Inglaterra, y Inglaterra ya estaba hasta los huevos, y dijo, venga, yo te doy un cacho de tierra, porque como tu país de mierda no puedes plantar cosas, te doy un cacho de tierra. Pero además literal, se lo dijeron así. Sí, se lo dijeron, pero tal cual. Como lo estáis diciendo, literal. O sea, te doy el cacho de tierra a ese guarro y tú plantas lo que sea de la polla. Entonces llegaron los vikingos, hicieron un asentamiento. ¿Qué pasa? ¿Tú qué crees que hicieron los ingleses?
cuando se fueron los soldados para atrás. Por quitarle todo. Tú imagínate, yo sé, vienen 5.000 vikingos, daneses, lo que sea, y se instalan allí, y son la mayoría viejinos, mujeres y niños, y se van la mayoría de soldados para atrás. ¿Tú crees qué pasó? ¿Cómo están los dados? Se cargaron a todo Dios, ¿y qué pasa? Que los vikingos volvieron, hicieron lo que quisieron por Inglaterra, y eso desencadenó otra guerra de no sé cuántos años, hasta que otra vez los ingleses le dieron un trozo de tierra, ¿y qué volvió a pasar? Otra vez lo mismo. ¿Sabes que son gilipollas? No aprenden. Ahora, bien, ¿qué pasó después de eso? Es que lo estoy resumiendo mucho porque no quiero extenderme. Yo creo que he dicho ya esa frase como 7 veces dentro de la podcast, pero es que Sí, es verdad, no. es que me podría extender muchísimas cosas porque es que me encanta, igual que a ti te encanta la de Roma, pero es que no podemos porque Exacto. es cosas genéricas y no me gusta hablar de cosas genéricas. Entonces, Sí, no, sí. si me encierran cosas chicas, acabándome, No. Entonces, ya por el siglo mediados del 11 había una tierra, el reino este vikingo se llamaba Danlo, la marca danesa, algo de eso era. Sí, la Denmark. La marca de Dan, joder, el tartadero. Bueno, que eso, que había otra vez un reino vikingo. Ese ya estaba más bien protegido y tal, aprendieron un poco los vikingos, no dejaron ahí a la gente desprotegida. Pero ¿qué pasa? Igualmente se los cargaron. Entonces, llegaron los ingleses y fue el día de... Lo podéis buscar en Google, creo que es la matanza... ¿Se conoce? Creo que se conoce como la matanza de San Bricio o algo eso. Pondré imágenes seguramente, pero ese día cogieron y se los cargaron a todos, a la mayoría de vikingos. Entonces, otra vez vinieron los vikingos a Inglaterra y esta vez no pactaron una tregua o una paz o lo que sea, y otra vez un reino vikingo. ¿Sabes lo que pactaron esta vez? Que el rey de Inglaterra iba a ser Vikingo. un vikingo. Exactamente. Entonces, supuestamente, Eso sí esa me fue suena. la máxima época de esplendor de poder vikingo. Porque encima no solo estaban en Inglaterra, estaban en el norte de Francia. De hecho, los vikingos saquearon Sevilla. Sí, eso Te me lo juro, suena. saquearon Sevilla. Sí, O sea, me suena algo de eso. Sí. Sevilla, evidentemente, era de Al-Ándalus, del Califato de Córdoba, pero Me saquearon suena. Sevilla y llegaron hasta Constantinopla y todo. Te lo Sí, juro, sí. fue una locura. Pues algo de eso sí que me suena. La verdad, eso sí lo había escuchado. Llegaron hasta Sevilla, hicieron incursiones también en el norte de España, Portugal. Fíjate, O sea, fue una locura. impresionante. Donde llegaron esa gente fue Ah, una cultura locura. vikinga, ¿no? Llegaron hasta Roma también llegaron. Tienen que ser muy enriquecedora la cultura vikinga. Lo que pasa es que nunca me he puesto yo a investigar sobre ello. Y que no se sabe mucho por eso, porque no escribían y siempre escribían los ingleses. ¿Qué van a decir los ingleses? A ver, los cabrones. Como si la historia de la conquista americana de España lo hubiesen escrito solo los hispanoamericanos. Claro. Básicamente, pues ahora mismo pues, nos avergonzaríamos nosotros mismos de todo, ¿sabes? Claro, diríamos que vaya mierda que sí fuimos. No. Aunque no fuimos tan malos, fuimos mejores que los ingleses, que los ingleses tienen mucha... Pero bueno, que no me Eso quiero es otro meter, tema ya. sí. Pero eso, que básicamente el rey de Inglaterra, de toda Inglaterra, no solo de un reino, de toda Inglaterra, porque eso es algo que también habían aprendido los ingleses, como estaba dividido en reino, habían conseguido un consenso de decir, vamos a poner un rey para todos los reinos, por si vienen los vikingos, porque ¿qué pasa? Venía un rey, los vikingos iban a un reino, y decía, acho, yo también, colega, que estoy aquí, que me va a dejar el culo como, Sí, sí. ¿sabes? Y hay algunos que le ayudaban, otros que no, entonces estaban ya hasta los huevos, porque le daban a todos por todos lados, y dijeron, vamos a poner un rey único para todos los pueblos, y que, ya está, que si a alguien le atacan, pues que le ayude todo Dios. Entonces, el rey era de toda Inglaterra, un rey vikingo, se llamaba... Es que tiene un nombre raro, tío. Canuto, te lo juro, se llamaba Canuto, como lo diablos. Canuto, y se convirtió en rey de Inglaterra. Entonces, esto le sentó fatal a los nobles ingleses. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Pedirle ayuda a los normandos y a los sajones, que eran pueblos de Germania y de Alemania y de Francia. Entonces, no me quiero extender ya demasiado porque ya vamos a tener que cortar ya. Sí, no lo sé. Sí, vamos a tener que cortar. Llegaron los normandos y los sajones y echaron a los vikingos. Evidentemente, vienen dos pueblos enormes, pues te echan a tomar por saco. Y le ganaron. Y después hubo otra guerra civil en Inglaterra entre los sajones y los normandos. Y ganaron los sajones, por eso hoy en día se llama anglosajones. Entonces ya a partir de ahí
La monarquía inglesa eran todos sajones, la casa real son todos sajones, y hasta el día de hoy. Pero son reptilianos. También, pero eso es secundario. Claro. Que no sé por qué me reí, en verdad. Yo no Ya está, poco más de los vikingos. A ver, si quieres hablar un poco de la mitología, pues está Baudín, que es el Olfado, el Padre de de Zeus. Padre de todos los dioses. Estaba Thor, estaba Loki. Básicamente, las pelis de Marvel, mitología vikinga. Sí, más o menos, sí. Estaba la Valkyria, el Valhalla, el Valhalla. Ragnarok. ¿Sabes lo que es el Ragnarok? Eso está interesante también. El Ragnarok. Eso es del Fornite, ¿no? Sí. No, pues ¿sabes lo que es? Es como el apocalipsis para los cristianos o algo así. O sea, literalmente es como el momento en el que los dioses se mueren todos, el cielo se vuelve oscuro, viene, o sea... Vale, o sea, sí. Como el apocalipsis, pero para los vikingos, ¿sabes? Yo lo había escuchado muchas veces, pero la verdad es que Por no. eso dicen que cuando murió el rey ese de Inglaterra, que... Continuamos, me han llamado aquí de una cosa urgente, de un invitado que nos ha confirmado que va a poder venir en las próximas semanas. Era importante, si no lo hubiese colgado. Exactamente, o sea, ha sido un invitado que nos ha dicho que puede venir para la próxima semana. Pues esa semana está un poco cagado todavía, pero bueno. Sí, bueno, le da un poco de vergüenza, pero bueno. A lo mejor la próxima no, pero para la siguiente yo creo que sí, Exacto. está. Ahora sí continuamos. Venga. Iba, si no recuerdo mal, por algo de la mitología nórdica, así Sí, que... del Ragnarok. que era como eso, que era Apocalipsis. Apocalipsis y tal. Y ya está, que poco más. Está Loki, está la Valkyria, está... Freya, hay un montón de dioses y los rituales también era una locura, o sea, os voy a hablar de una cosa y yo creo Y con esto que vamos con a esto terminar. termino, sí. ¿Tú sabes lo que es el águila de sangre? El águila de sangre. Supuestamente es una tortura, digamos así, que se hacía en el norte de Europa, evidentemente, pero yo creo que es una exageración inglesa 100%. Sí, bueno, O sea, inglés es siempre. imposible que hiciesen esa locura. Bueno, cuento. Aparte de que no está documentado o 100% oficial que se hubiese hecho alguna vez, ¿sabes? Pero bueno, supuestamente, literalmente, bueno, se empezó a decir porque se dijo que a un rey inglés le hicieron eso. Se dijo eso. A un rey de un reino, que era de los Zumbres o algo, le hicieron eso. ¿En qué consistía lo más o podéis menos? buscar. Literalmente, te colgaban como si estuviesen A crucificar. crucificándote, pero te colgaban con los pies, o sea, te colgaban de las manos y de los pies, no los pies atrás como una cruz. Sí, he hecho Las una manos y los estrella. pies, sí, he hecho una estrella, literalmente. Vivo, o sea, tú estabas vivo. Te cogían y te rajaban la espalda. Con un cuchillo, un hacha, un cuchillo, lo sé. Y Te te rajaban la espalda. Te rajaban la espalda y los pliegues de los dorsales te los extendían y te los ataban con más hilo y con más cuerda a los árboles. Como simulando unas alas, ¿sabes? Sí, sí. Unas alas de un águila. Te cogían los pulmones estando vivo. Te los arrancaban y te los ponían aquí, en los hombros, en la posadera. Simulando como si fuese, yo qué sé, una hombrera de un águila, ¿sabes? Y encima creo que te cortaban las manos y te las guardaban, o sea, se las ponían a las alas, como simulando así como unas patas de... O sea, era una puta locura, tío. O sea, eso sale en la Hombre. serie Vikingo y es muy fuerte esa escena. Hombre, Es que todo eso te lo hacían vivo. Pero yo supongo que en el momento en el que te cortan los pulmones te mueres, porque si no, Sí, no. sí, evidentemente. Pero, o sea, era una locura. Tú imagínate sufrir eso. Y te hacían más cosas, te rajaban por todos lados y de todo, pero... Siamo, que te hacía una escabechina. Sí, te hacían... Te hacía un arreglo sardinas guapo. lata, más o menos. Te hacían un arreglo guapo. Y te cortas así la ceja. Sí, te tuneaba una viga. Un diseño así, bueno. Sí, era. Y ya está. Y bueno, para terminar, lo de América. Había un vikingo que se llamaba Eric el Rojo que tuvo... Que no se sabe si existió de verdad o... no, sí. Sí existió. Ese está documentado que existe de verdad. Sí, de verdad. Sí. Yo había leído por ahí que no se sabía. Sí. O sea, Eric el Rojo existió de verdad. Después era un guerrero impresionante. Y después tuvo un hijo que se llamaba Eric Eric Leifson. Sí. No, coño, Leif Erikson. Claro, porque su padre era Eric y como los vikingos se ponían el nombre de su padre más Son, porque ese era el apellido. O sea, imagínate, yo soy si Torete es mi padre, yo sería Javier Torretson. Torretson. Que mi nombre no es Torete. Bueno, Toros son.
José Manuel Son. El apellido más el nombre. Sí, o sea, imagínate que tú eres Eric, coño, pues, Ericsson. y yo soy Javier Ericsson. Por eso Vale, todos los futbolistas de allí son Claro. Siuson, Ericsson. todos. Eriksen, ese sí que yo no Ferguson. sé por qué es Eriksen. O sea, todos los jugadores esos. Bueno, que me voy. Leif Eriksen cogió y estaba hasta la polla de saquear y de todo. Y dice, pues me voy a tomar por culo y que os den por saco. Unos cuantas décadas antes se había descubierto Islandia. Eso te iba a preguntar yo, los Los vikingos. vikingos descubrieron Islandia. Yo lo asociaba a los vikingos fuera cachondeo, a la parte de Islandia más que No. otra parte, pero sobre todo Noruega, básicamente. No, pues Noruega no había tanto. O sea, sí, había mucho, pero sobre todo los más que invadieron Sí. Irlanda e Inglaterra fueron daneses. Dinamarca. Los que más, donde más gente había. Claro. En Noruega está como las raíces más puras, pero los Sí. que más fama tienen son los daneses, porque eran los que más había. Pero eso, que descubrieron Islandia y había allí un asentamiento. Después descubrieron Groenlandia. Y el Leif cogió un barco, se fue a Islandia, se paró a comer y esas cosas, se cogió el barco y se fue a Groenlandia. Aquí había un asentamiento que sería de 50 a 100 personas, donde va con el frío que hace ahí. No, hoy en Y día, que no se puede plantar ni nada. hoy en día en Groenlandia creo que hay unos 56.000 habitantes. No sé, la verdad, pero... Que por cierto, Groenlandia, parte de Dinamarca. Dinamarca. Por eso digo que Dinamarca es la misma. Es parte de Dinamarca. Y bueno, pues estando ya en Groenlandia, supuestamente le habían dicho los que vivían allí que, bueno, pues los de Groenlandia por eso estaban quietos, o sea, estaban allí viviendo, pero Claro, se sí. iban moviendo poco a poco. De vez en Claro, cuando obviamente. comían y como si yo me voy aquí a Madrid. A ver, pues, Claro, y se hacían una escapada. Y dicen que habían visto a lo lejos una tierra dorada donde el sol siempre salía y no sé qué. ¿Qué era? Canadá. Canadá. Entonces cogió el Leif Erikson y dice, pues lo voy a comprobar. Y se fue a Canadá. Y hizo un asentamiento, de hecho hay tótem y cosas de estas vikingas En Canadá. en Canadá. Claro, porque eso es lo que Se encontraron cosas vikingas, se encontraron Ujú. monedas vikingas, se encontraron armaduras también. O sea, hicieron un qué? asentamiento chiquitino, pero... Sí, porque eso es lo que había leído yo, que los vikingos llegaron antes a América que nosotros los Eso fue, españoles. sí, pero es que se dice que los españoles descubrieron América porque literalmente el Leif llegó, pero nadie más lo supo. Claro. O sea, Se descubrió lo como supiera, después. claro, o sea, a lo mejor lo descubrieron los groenlandeses, porque no venía el colega, y dijeron, pues está llegado a algún sitio, se ha muerto el rey. Y de alguna manera se descubriría, no sé si hace mucho o hace poco, pero llegó el tío, el Leif llegó porque allá hay cosas vikingas. Claro, Eso no se llegaron. saca ahí del culo, eso llegó. Pero descubrir, lo que es descubrir A ver. a nivel global, lo descubrió. A ver, que Colón tampoco sabía que era América. No, de verdad. Se murió pensando que estaba en la India. verdad. Es más, el nombre de América viene de Américo Vespucio, que es el que realmente dijo, esto no es la India, esto es un continente nuevo y aquí esto es nuevo, o sea, esto no estaba antes, esto no es la India. Sí, sí. Y por Y eso. por eso llegó a Canadá y le puso el nombre de Terranova. Que renovó. Porque había mucha terreno para plantar. Yo creo que Terranova es lo que hoy es el Quebec, por esa zona de ahí. Sí, Quebec. Quebec, sí, por ahí. Que O sea, Quebec es una. O sea, de hecho, creo que Terranova hoy en día es una provincia. Terranova. Yo creo que me suena de Canadá. Ah, Te lo juro, me suena a mí que. sí, Quebec, sí, que. Quebec Por esa zona de ahí era. Quebec, por si no sabéis, una parte de Canadá en la que se habla francés, además. No, pero en plan, es la única en la que el idioma oficial es el francés. Sí. Y pues eso. Le llamó Terranova porque había un montón de piña y claro, comparar con Islandia, Groenlandia, Noruega, pues, ¿qué va a hacer? El tío era de Noruega, ese sí era de Noruega. Y ya está, poco más. Así que nos hemos extendido bastante. Sí. Porque yo creo que se nota que la historia nos gusta. Un Y poquito. aunque no hayamos hablado de temas así específicos, de historias así más concretos, de algún episodio de historia impresionante, de algún tío que la lió bastísimo, de alguna batalla, de algún lo que sea. Bueno, se podría hablar incluso también de otra cultura súper extensa como son los griegos. O sea, los griegos digo, los egipcios. Claro, Que pero los es que ya egipcios, nos podemos extender más. claro, no puede ser, porque bueno, eso se hablará en otro. Aparte de que no queremos hacer podcast tan extensos, porque, Exacto. o sea, un podcast a lo mejor te puede durar
Sí, un podcast si tú quieres te dura 3 3 horas. horas, claro, pero es que Pero- nosotros no lo queremos hacer tan extenso, tío. Claro. Los haremos extensos en su Sí. momento, pero Ahora hoy, mismo, ahora hoy mismo en no es día el no. momento, porque yo creo que Quizás no- cuando haya una época de vacaciones puede ser más extenso. es el momento de empezar flojito, no tan largo. Ujú. Aparte porque a lo mejor a todo el mundo no le gustan estos temas. Claro, A lo exacto. mejor os aburrimos un poco más, pero bueno, a nosotros nos gusta, nos pasamos bien, aprendemos más. Yo he aprendido de ti, tú has aprendido de mí. Ujú. Esperemos que hayáis aprendido de nosotros, Y que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, o Exacto. por que si estáis comiendo, si estáis... que aproveche, si coméis, si aprovecháis, estáis eso, cenando, exactamente. si estáis Pues, desayunando, si estáis haciendo cualquier deberes, lo que sea. Pues, Claro, sí. esperemos que haya resultado entretenido, para nosotros lo ha sido, por lo menos para mí. A mí también. Yo, fíjate, de los vikingos no sabía nada y me has enseñado bastante. Fíjate. Y bueno, Y ya está. Poco más que decir, la verdad. Nos vemos en el siguiente podcast, que Suscribiros. seguramente sea pues, el viernes que viene también. exacto. Porque como ya sabéis, nos hemos cagado y ya no van a ser 2 podcasts a la semana. Porque prácticamente El viernes que es imposible, viene- tío. Posiblemente haya alguna sorpresa el viernes que viene. No adelante. Posiblemente Es imposible alguna hacer 2 vídeos a la sorpresa. semana. O sea, si uno nos cuesta, 2 es imposible, tío. No, Es que- vamos a ver. Es que empezamos así con la cosa de 2 porque pensábamos que iba a ser mucho más fácil el tema de poder grabarlo. Porque en soy todo lo el que pasa, que yo tiempo. lo estoy grabando con el móvil. Entonces, para subirlo al ordenador, para Exacto. exportarlo de YouTube, o sea, eso es horas y horas de editarlo. O sea, es una locura, tío. Exacto. Corregir el audio. Es una barbaridad, tío. Lo que... Muy difícil. Bueno, Entonces yo creía que iba a ser subirlo en bruto y venga, sube vídeo, venga, sube vídeo. claro. Y que si te da problemas porque el archivo es muy grande, sí, no sé qué. Este, por ejemplo, me va a costar Sí, horrores no, porque subirlo ya porque se va a ser pasa súper de la hora. grande, va a ser súper grande. Este vídeo va a ser por lo menos de 8 gigas, te lo digo yo. Sí. Si el último de 1 hora y algo también fue de 8 gigas, este va a ser igual. Sí, pero esto para qué le interesa a la gente. Nos estamos Por si aquí acaso. yendo por la rama. Bueno, el caso, que bueno, que este es el último episodio, esto se acaba aquí, no seguimos nunca más. Ah, vale, vale. Digo, Ah, no, vale, vale. no digo que... Me cagá, tío. No, pues hasta aquí el podcast de esta semana, espero que os haya gustado, que nos sigáis en YouTube, Instagram, TikTok, en Twitter también que tenemos. Estaremos subiendo. todos sitios igual. Exacto. Suscribiros, darle a la campanita, darle a like, comentar si somos guapos. Que no creo, pero por lo menos si se nos da bien hablar o algo de eso, Pues esperemos que sí, yo sí. aunque a veces me trabo, imagínate. Tito Man. Tito. Es que Tito, se van juntando todas las cosas. ¿vale? Sí. Bueno, pues eso, para la siguiente semana esperemos que pueda traer la sorpresa que yo quiero traer Venga, y nos vemos. ¿Quieres decir algo? ya está. Igual que nos despedimos y hasta la próxima. Que Adiós. traeremos sorpresitas.